Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a darle una segunda parte a lo que hablamos la semana anterior con respecto al poder que hay con los pensamientos. Algunos de ustedes estuvieron la semana anterior, algunos pudieron quizás ver el video de lo que les comentaba anteriormente, y yo creo que eso es bendición. Si no lo ha podido ver, vaya nuevamente ahí al canal de YouTube de su servidor, y ahí va a encontrar el material que está disponible para que usted siga la secuencia de lo que estamos enseñando. Hablamos de la mente. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? Hablamos acerca de que en la mente es donde se generan todo lo que nosotros hacemos. En la mente es donde nosotros maquinamos, y lo que nosotros pensamos luego lo materializamos en acciones, pero antes de que lo hagamos en acciones, primero fue un pensamiento, después fue una palabra y después fue un acto. Cualquier cosa que hagamos, nosotros primero lo pensamos. Algunos quizás dicen, lo hago instintivamente. En realidad es que ya está tan grabado en la mente que lo hacemos sin conciencia. No necesariamente, lo hacemos conscientemente, pero instintivamente, porque ya está muy grabado en nuestro subconsciente. Y hablamos acerca de eso. Yo quiero llevarle a un versículo. Vamos a seguir en este tema, pero vamos a ahondar un poquito más. Hoy va a ser un poquito más fuerte todavía que la semana anterior. El libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. A mí me gusta como Jesús le simplifica las cosas. O sea que no es que lo pone tan complicado. Cuando Jesús viene y explica, Él lo hace de una manera tal que yo creo que todos podemos entenderlo. Y Él dice así: los mandamientos, hablando de los mandamientos, dice, vas a amar, Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios. Mire qué interesante. ¿Cómo es que tenemos que amar a Dios? ¿Cómo es que tenemos que amar a nuestro Señor? Muy fácil, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿No le parece interesante que la mente del ser humano, o sea, Dios tiene un interés en la mente? O sea que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Nuestra mente es muy importante, es un taller donde se maquinan un montón de cosas. Es un lugar donde se gestan un montón de proyectos. La mente es el lugar donde se disputa una lucha muy interesante. Yo diría que las 24 horas del día. Porque estamos pensando en si le creo a Dios, si le creo al Señor, a su palabra, o le creo a lo que el sistema está diciendo. Y esa lucha es una lucha bastante interesante, o muy interesante. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Note esto, este es el pacto que haré. ¿Por qué? Porque anteriormente el pueblo de Dios vivía en un pacto, en lo que se conoce la ley de Israel. Y en ese pacto había una serie de leyes, había una serie de ordenanzas, y además de las leyes y las ordenanzas, el mismo pueblo había agregado un montón de costumbres que con el pasar de los años se habían convertido en leyes. Usted sabe que una costumbre con el pasar de los años se convierte en una ley. Si por ejemplo, si usted es una persona que tiene su casa y a la par de su casa hay una finca que no es de su propiedad, pero en esa finca trabajan unos colaboradores de la otra finca, y usted un día se levantó y vio a los peones agrícolas que estaban ahí, que estaban trabajando arduamente, y usted dice: voy a darles un refresco, y les preparo un fresco natural, digamos que de limón, y a eso de las 8 de la mañana, en el calor, usted se los entregó a ellos. Perfecto, una buena obra, excelente. Y esta gente le va a agradecer a usted. El otro día resulta ser que estaba el mismo sol, usted tuvo el mismo sentir y preparó el fresco. Y así lo hizo por 15 días consecutivos. El día 16 esa gente está esperando que usted le dé el fresco. Ya se convirtió en ley. Y si usted no se lo da, la gente que está dice: qué raro, ya le caímos mal seguro. Lo que usted hace consecutivamente, aunque no sea ley, se convierte en ley. Y el pueblo de Israel había hecho, además de la ley y los preceptos y los mandamientos, habían puesto un montón de cosas que ellos mismos habían inventado,
que ahora se habían convertido en ley. Entonces estaban en ese pacto. Y dice el Señor a través del libro del profeta Jeremías: pero este es el pacto que yo haré con ustedes, o sea, un nuevo pacto con la casa de Israel. En aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Jeremías capítulo 33, capítulo 31, versículo 33. O sea que el nuevo pacto se va a establecer no en un documento que dice no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no esto, no lo otro, te lavarás las manos, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser de esa manera, sino que el nuevo pacto, la nueva ley que yo voy a tener con ustedes, dice el Señor, la voy a poner en sus mentes y la voy a escribir en sus corazones, y yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí un pueblo. Y la gente decía: pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo es que se va a cambiar lo que tenemos a algo totalmente diferente? ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, recuerde que eso fue en el tiempo pasado, antes de Cristo. La gente no conocía a Cristo, aunque tenían la promesa que iba a nacer un Salvador, el Cristo, de una virgen. Ellos no sabían cómo iba a pasar. Ahora usted y yo sí sabemos, porque estamos en esta nueva temporada, en un nuevo pacto. ¿En cuál pacto? En el pacto de Jesucristo. Dice, es Él mismo, y lo recitamos cada vez que celebramos la cena del Señor, cuando habla acerca de la sangre. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada como señal de un nuevo pacto. A partir de ese momento se escribe una nueva historia. Y nosotros como iglesia, y esto es importante que usted lo asimile y lo tenga presente, nosotros como iglesia, o la iglesia en general, vive no en un nuevo pacto, sino en el único pacto que tiene la iglesia como tal, porque estamos en el tiempo de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo le digo todo esto? Porque cuando se le explica esto a un pueblo que viene con un montón de tradiciones, cuando se le explica este versículo a una nación que está acostumbrada a los preceptos, a las normas, al protocolo, a un montón de cosas, dice: ¿cómo es que se va a escribir la nueva ley en la mente? ¿Cómo es que se va a escribir los conceptos en el corazón? No lo podían entender. Nosotros sí lo entendemos hoy, porque tenemos dos elementos importantes. Número uno, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor viene a nosotros a través de su Espíritu Santo, y Él mora en nosotros y está aquí adentro, en cada uno de nosotros. Su ley, que es el mismo, ahora está aquí adentro de nosotros. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cómo va a poner el Señor la ley en nuestra mente? Lo explicamos la semana pasada, o lo abordamos. No lo expliqué de esta manera, pero repito, hoy lo estamos un poquito más profundo. Dice el Señor: ustedes tienen la mente de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen la mente de Cristo. O sea que en este nuevo pacto, o en el pacto que está la iglesia, en la temporada que estamos, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es toda una bendición, pero a la vez también es una confrontación tal, porque ahora la ley está puesta en nosotros. O sea, los mandamientos de Dios están puestos en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón directamente. Número uno, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y número dos, porque la mente de Cristo está aquí en nosotros. Amén. Mire qué interesante. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 28. Esto quizás a alguien le va a mover el piso un poquito. Dice: pero yo os digo, este es Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, pero aquí también podemos agregar a hombre, o cualquier mujer que mire a un hombre, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿No le parece esto demasiadamente radical? O sea, vea la diferencia entre la ley del antiguo pacto y la ley en la que estamos hoy nosotros. En la antigüedad, cuando la ley estaba escrita en papel, si alguien era sorprendido en el acto del adulterio, por mencionar este caso en particular,
tenían que venir algunos testigos a decir, sí, nosotros somos conscientes de que esa persona estaba haciendo ese acto. ¿Y cuál era la ley? Que muriera apedreado. ¿Recuerdan cuando acercaron a aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio a Jesús y le dijo, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? Y Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecados, entonces que tire la primera piedra. Bueno, pero eso era porque había una ley y la ley había que cumplirla. Y si habían algunos ancianos que decían, sí, hay que ejercer la ley ya mismo, podían perfectamente lapidar literalmente a aquella persona. Ahora, en la ley en la que estamos, en el pacto, dice el Señor, Jesús, el Maestro, dice, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón es donde está la ley. Así que, mis amados, ahora el asunto es más complicado. O sea que los jóvenes o los adultos o cualquiera de nosotros, cuando vemos a una mujer y la codiciamos en nuestra mente, ya pecamos. Cualquier mujer que vea a un hombre y lo codicia no tiene necesariamente que hacer el acto, sino que ya pecó. Alguien diría, estoy liquidado. Eliminado estoy. Lo interesante es que la gracia también nos permite acceder al Padre inmediatamente y pedirle perdón a Él. Eso nos permite. Ahora, eso no tiene que ser que entonces, entonces voy a seguir haciendo lo mismo. No, porque ahora cuando yo entiendo esto me doy cuenta que aquí adentro de mí vive el Espíritu Santo y yo me voy a cuidar. Mi mente la voy a llevar cautivo, mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero lo importante es que esto quede guardado en su corazón. Por favor, no salga aquí así como ahora, no veo a nadie, porque va a pegar en algún lado. No es de eso de lo que se trata. Yo creo fielmente que Dios puede ayudarnos a nosotros. Y digo esto con mucho respeto, por favor, y también respetando a mi esposa. Caballero, usted puede también decirle usted ve a una mujer y dice, está muy elegante. Y punto. Usted no ha pecado. Hay algunos así como muy serios, como dicen, Alguna dama puede decir, sí, está muy elegante el caballero. Punto, hasta ahí. No le dé más rienda suelta al asunto. Déjelo hasta ahí nada más. Pero digo esto porque tampoco es andar jugando de que soy el más santulón y ni siquiera vuelvo a ver a nadie, porque tampoco es a ese extremo. El Señor sabe nuestros pensamientos y antes de que usted diga una palabra ya Él así la conoce. Lo que quiero ahondar con esto, mis amados, es de lo grave o de lo importante que es nuestros pensamientos y nuestra mente. Eso dice el Señor. Cualquiera que diga o cualquiera que piense o que genere un pensamiento de codicia ante alguien aquí en la mente, ya pecó. O sea, para el Señor es tan importante nuestros pensamientos, mis amados, que por nuestros pensamientos nosotros a veces alteramos nuestro destino profético. ¿Qué le parece eso? Ya que hay gente que es muy entendida. Hay gente con un pensamiento altera su destino profético para bien o para mal. Con un solo pensamiento. Aquel día vimos algunos ahí, pero hoy no vamos a tomar esos puntos porque yo deseo abordar un poquito más o que deseo ahondar un poquito acerca de esto de la mente. Pero muy, muy interesante. Ahora, yo estoy meditando en esto y no sé si a esto a usted le va a parecer así como demasiadamente de película, pero es lo que la Biblia, la Escritura a mí me enseña. Usted y yo, como hijos de Dios, al tener la mente de Cristo, podemos acceder a la mente de Él. O sea, en otras palabras, a través de la restauración de nuestra vida, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través de lo que ya Jesús hizo por nosotros como personas tenemos acceso a ir hasta lo más secreto de Dios en nuestra mente. Esto es demasiadamente importante, porque yo he estado meditando en esto. Yo digo, Señor, yo quiero ir a lo más secreto tuyo. ¿Usted sabe que lo más secreto que nosotros tenemos son nuestros pensamientos? O sea, usted me puede ver a mí acá y usted me puede conocer, conoce mis palabras, conoce cómo hablo, conoce lo que me gusta. Usted conoce a su esposa,
conoce cómo ella habla, conoce su temperamento, pero no conoce los pensamientos, ni conoce tampoco mis pensamientos. Mira qué interesante, porque si yo tengo la mente de Cristo, imagínense que yo tuviera la mente de Melissa. Yo pudiera pensar lo que ella está pensando en este momento de mí. Y pudiera decir, ¿por qué estás diciendo eso, Ramiro? ¿Por qué no te estás enredando? No me estoy enredando. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero si pudiéramos nosotros tener la mente, o sea, no si pudiéramos, si tuviéramos ese conocimiento tal de acceder por medio de la oración a la mente de Cristo y conocer lo profundo de Él, no sé si esto le va a parecer así un poco más volado, ¿verdad? Pero usted sabe que el Señor sí nos conoce a cada uno de nosotros. Él sí nos conoce a nosotros, pero nosotros no necesariamente lo conocemos a Él, aunque Él nos da la libertad de ir, de acceder a eso tan maravilloso. Muchas veces la gente dice, ¿cómo es que se da una palabra de ciencia? ¿Sabe qué es una palabra de ciencia? Cuando alguien se acerca en una administración, en un momento, y le dice, usted está pasando esto y esto. ¿Quién se lo reveló? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la mente de esa persona. Bajó esa información hasta mí y yo abrí mi boca y hablé. Eso no es nada mágico. Es algo que está en la Escritura. O sea que en otras palabras, el Señor tiene esa habilidad, o sea, ese está disponible para nosotros. Y yo estoy muy interesado, sinceramente, de conocer esa dimensión. Y como su pastor, estoy muy interesado de que usted conozca esa dimensión. O sea, más allá de usted complicarse viendo qué va a pasar mañana, qué voy a desarrollar, mejor usted concéntrese en conocer la mente de Cristo y decir, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene para mí? ¿Qué fue lo que Dios hizo en el futuro que yo no he visto todavía? ¿Qué es lo que ya Él hizo para mí que todavía yo no conozco? Eso es lo que nosotros deberíamos preocuparnos, en conocer la mente del Señor. Dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si usted lee la Biblia detenidamente en el asunto del pensamiento, se va a dar cuenta que hay mucha escritura que lo invita a usted a que sus pensamientos estén alineados. Que usted piense en lo bueno, que usted piense en lo puro, que usted piense en lo recto. En el tanto usted lo haga de esa manera, mire, usted no va a tener emociones encontradas negativas. Piense en lo bueno, piense en lo justo, piense en lo amable, piense en todo aquello que tiene buen nombre. Esa es una recomendación que el apóstol Pablo le da a los de Filipo. Ahora, esa recomendación también es para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, mis amados, a veces nos hacen una mala pasada. Y pensamos de que no lo vamos a poder hacer. ¿Y qué creen? No lo hacemos. Pensamos de que no lo vamos a lograr. ¿Y qué creen? No lo vamos a lograr. Pero dice el apóstol, pero ustedes tienen que pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Todo esto tiene una enseñanza. Yo estoy haciendo una transición, ya venimos con esto bastante rato, pero hay algunos temas que necesitan poner fundamentos para después entonces decir, estoy preparado para poder pasar a ese otro nivel. Le voy a explicar algo. El ministerio público de Jesús duró poco más de 3 años. Pero su misión fue dejar las bases para que los creyentes en Él pudieran recuperar todo lo que el Padre había dado a la humanidad. Esto es muy interesante. O sea que Jesús vino, estableció principios, fundamentos, murió en la cruz. Esto ya lo he explicado varias veces, pero siempre es importante que usted lo vuelva a repasar. Murió en la cruz y al morir en la cruz nos da a nosotros la potestad nuevamente de vivir el modelo original de lo que se vivió en el libro de Génesis. O sea que Dios nos devuelve a nosotros una identidad. El libro de Colosenses, el capítulo 2, versículos 13 y 14 dice:
y vosotros que estaban muertos, ustedes que estaban muertos, incluyéndome a mí, que estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Cristo, perdonándole todos vuestros pecados y anulando el acta que les era, el acta de decretos que había contra ustedes, que nos era contrario, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es muy interesante porque el ser humano como tal, tenía, por decirlo de esta manera, un contrato que le había firmado al enemigo, en el cual le había entregado todo lo que Dios le había dado. Ustedes de esta casa, usted me ha escuchado enseñar en esta dirección. Esto no es nuevo para usted, pero si no lo capta muy bien, se lo explico brevemente. Cuando el hombre le entrega voluntariamente en el Edén todo lo que Dios le había dado, te lo entrega al enemigo. Entonces el enemigo toma potestad sobre eso. Pero algo que entendí recientemente, o me lo explicaron recientemente, es de que el enemigo no tiene control de todo. Él tiene control solamente sobre lo que el hombre le entregó en ese momento. Así que no le eches las culpas de todo al enemigo. No de todo. No de todo. Hay cosas que el enemigo no tiene control. Hay cosas que Satanás, ese es el nombre, o muchos de los que le ponemos, o que están en la escritura, que no es culpa de él, porque no todo el control se le dio a él. Él tiene control únicamente en las áreas que usted le da permiso, o en las áreas que el hombre le dio permiso. Pero hoy, en este nuevo pacto que vivimos, el ser humano ha recuperado, por la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ha recuperado todo ese modelo original que teníamos. Y dice el apóstol Pablo, y se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, todo lo que era contrario en Cristo, ahora sí es posible. Ahora, ¿dónde radica este asunto, mis amados? ¿Dónde está el asunto? Yo sé que esto tal vez puede ser un poco complicado para usted de asimilar, aunque quisiera creer que no, porque usted ya me ha escuchado enseñar en esta dirección. Pero el asunto radica aquí en la mente. Lo creo realmente que ya todo lo que era contrario para mí fue anulado en la cruz. Creo realmente de que ahora yo puedo perfectamente subyugar. Creo perfectamente que ahora yo puedo vivir una vida de relación permanente con el Padre. Creo realmente, y si no lo cree, tiene que hacer el mayor esfuerzo y creerlo, porque ahora ya no está escrito en un papel, ahora está escrita la ley en su corazón y aquí en su mente. Ahora es diferente. Entonces, en otras palabras, ahora, cuando usted tiene conocimiento de esto, usted dice, con propiedad, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y cuando digo todo, es todo. Ahora sí, todo lo puedo. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de llevar cautivos los pensamientos a Cristo, porque con esto nos ayuda a entender un poquito más todo esto. Ahora, vuelvo a leer. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, estábamos muertos. Hello. Esto también lo entendí hace poco. Me pareció bastante, con tantos años de estar en el cristianismo. Escuché un hermano que me explicó este asunto tan interesante. O sea que dice la Biblia que antes, porque ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que cuando venimos a Cristo, escúcheme, cuando venimos a Cristo Jesús, usted debería escribir esa fecha en el calendario y ese es el día que realmente usted nace. O sea que podemos celebrar 2 cumpleaños en el año, a no ser que usted tenga la suerte de que el mismo día que nació como carne y sangre, también nació espiritualmente. Pero yo tengo apuntado ahí el 1 de octubre del año 1995, cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Y creí que eso era como que eso era algo insignificante, y ahora me doy cuenta que eso tiene mucho significado. Así que ahora usted me va a celebrar cumpleaños 16 de agosto y 1 de octubre. ¿Qué le parece? No, es muy, muy importante. O sea, dice la escritura de que estábamos muertos y resucitamos, vinimos a la vida cuando conocimos a Cristo Jesús. Eso es muy importante. En otras palabras,
Hay mucha gente que no conoce de Cristo, que para el Señor están muertos. Cuando venimos a Él, Él nos resucita y nos trae una nueva vida, a una nueva dimensión. Y todo lo que era contrario a nosotros, esa acta de pecados, todo eso que estaba contrario, que no podíamos hacer, Jesucristo lo invalidó por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, algo de lo que el Señor hace, lo que Jesús hace, el Maestro, en esos 3 años y fracción que está aquí en la tierra, es poner una serie de fundamentos en los cuales va a estipular algo que usted y yo vamos a ahondar en estos próximos meses adelante. Y es conocer el reino de Dios, conocer la justicia de Dios para nosotros. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 10, en la famosa oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Como es así en el cielo, así también hágase en la tierra. Ahora le pregunto, ¿tenemos la madurez nosotros espiritual para que esa frase tan corta se haga real en nuestra vida? ¿Estamos a ese nivel espiritual, a ese nivel de madurez espiritual para decir que lo que se hace en el cielo se haga también aquí en mi vida? Que lo que se hace y se gesta en el cielo se haga también aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase en la tierra la misma voluntad que se hace en el cielo. ¿Sabe que uno de los elementos importantes que quizás la iglesia ha pasado por alto es conocer esa dimensión del reino de Dios? Y como su pastor, estoy muy interesado que lo abordemos, pero con conocimiento. Con conocimiento. Hay gente que habla de reino, de reino, de reino, pero hace un arroz con mango que la gente queda muy enredada. Y lo único que saben es decir, hablemos de reino, acomodemos las sillas de reino, venga vestido de reino. Eso no es, aunque es parte, pero no es. Hable de reino, tenga mentalidad de reino. Aunque puede ser, pero es otra dimensión. Y yo quisiera llevarlo en esa dimensión, en esa ola, y vamos a ir poco a poco. Y vamos a ir conociendo. Pero me fascina porque cuando entiendo esto me doy cuenta de que si decimos que se haga su voluntad, que venga a nosotros tu reino y que se haga la voluntad como en el cielo, así también en la tierra, tengo que saber de que si hay un reino, hay un rey. Punto. Y para ahí ya entramos en un serio problema usted y yo, que somos costarricenses. O si usted es nicaragüense o guatemalteco o es de aquí de Centroamérica, va a entrar en el mismo dilema porque nosotros vivimos una cultura democrática, ¿verdad? Y elegimos a nuestros gobernantes. Y nosotros no sabemos que el asunto de reino, nosotros no sabemos que el asunto de monarquía, nosotros no sabemos que el asunto de postrarnos ante un hombre que esté ahí o una mujer, nosotros no tenemos esa cultura. Y para nosotros por ahí ya se complica más el asunto, porque nuestra mentalidad de reino es complicada. O sea, aquí nosotros ocupamos un parlamento, un montón de culanos ahí en la Asamblea Legislativa que dictan las leyes por las cuales se rige un país. Y hemos crecido en esa cultura, o subcultura, como usted lo quiera mencionar en este caso particular. O sea, en ese sistema es la palabra más correcta. Hemos crecido en ese sistema donde desde niños se nos enseña a nosotros de que quienes nos gobiernan a nosotros realmente es esa Asamblea Legislativa, pero tenemos una figura de presidente que cumple, es el ejecutivo, pero el sistema de reino, nosotros no lo tenemos, disculpe la palabra, incrustado en nuestra mente. Y por eso mucha gente incluso se le complica, y esto es entendible. Hay gente que se le complica cuando ven una autoridad pastoral que no tiene una serie de diáconos, ancianos, que esos ancianos y diáconos controlan lo que dice el pastor. El sistema religioso tiene ese concepto. Un montón de personas que controlan lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque están imitando el sistema del mundo. No es que el sistema de Dios, donde el Señor se dicta con un concepto que se conoce como teocracia.
no democracia. No es un gobierno del pueblo, es un gobierno de una sola persona, de Él. ¿Me explico? Entonces, para entrar en esa dimensión de reino, ya tenemos una dificultad. ¿Cuál dificultad? Que no vivimos en un sistema de reino, sino que vivimos en un sistema democrático, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo dice, donde todo el mundo nos ponemos de acuerdo y hacemos algo. En el reino, en ese rey, no se hace como usted dice, ni como yo pienso, sino como Él dice. Y ahí, mis amados, entra un choque mental acá. Y quizás comienza a hacerse un circuito ahí adentro, porque dice, bueno, entonces se complica más. Yo expliqué el miércoles acá en la reunión que tuvimos de que este asunto de reino, este asunto de conocerlo a Él, como es Dios quien lo está haciendo, usted no se estrese si no lo entiende. En el momento que usted no lo entienda, mejor repose, mejor relájese. No se bloquee, pero relájese. Y si usted dice, no entiendo, tranquilo, no entiendo. Pero nunca lo tome a la fuerza. Y nunca que sea impositivo. Por favor, nunca que sea impositivo. Si usted no lo entiende, pida al Espíritu Santo que se lo revele. Pero si usted lo hace mecánicamente, no va a funcionar. Tiene que ser revelado por Dios a su corazón. Entonces, tenemos que tener consciente de que si decimos, venga a nosotros tu reino, primero que tenemos que saber que hay un rey. Segundo, hay que saber que en ese rey, en ese reinado donde está un rey, hay un orden de cómo se hace todo. O sea, no es democracia. Pero es interesante que incluso el rey tiene sus decretos. ¿Usted recuerda al rey Darío? Cuando él quiso librar a Daniel, no podía. No podía, porque había un decreto que decía que cualquiera que le pidiera a un Dios o al mismo rey en un lapso de tiempo fuera condenado. ¿Sabe quiénes hicieron eso? La gente mala que estaba en contra de Daniel. Hicieron un edicto. Y cuando el rey quiso abrogar o quitar, anular el edicto, le dijeron, señor rey, hay un edicto. Usted no puede ir en contra de lo que ya está escrito, que usted mismo firmó. Y así mismo sucede con la escritura. La palabra de Dios es la ley de Dios que respalda lo que Él ha dicho. Y Él nunca va a poder ir en contra de lo que Él ya escribió para usted y para mí. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas porque Él prometió siempre amarlo a usted. Eso está escrito ahí. Está escrito. Más que en piedra, está escrito en el corazón de Dios. Y Él no puede ir en contra de eso. Pero como ahora la ley también está aquí, en su pensamiento, en su corazón, si usted no la quiere creer, automáticamente usted invalida la vida, invalida lo que Jesucristo hizo a favor suyo. ¿Cuál? De que todos esos decretos que eran contrarios para usted, si usted no cree eso, siguen siendo vigentes para su vida. Yo no quisiera que eso pase, pero así es. Si hay un reino, quiere decir que todo lo que pasa en ese reino afecta también a mi vida en el momento que yo me entrego voluntariamente a Él. Ahora, aquí es importante de que abordemos nuevamente el segundo libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 3, que hablé la semana anterior. Yo sé que estos temas son un poquito cansados, yo entiendo eso. Mi intención no es durar aquí una hora o más simplemente para cumplir un horario, no. Pero necesito abordar esto aquí brevemente y le prometo de que no voy a ser tan extenso. Repito, y se lo doy como recomendación. Hoy por la tarde tengo la fe de que este material esté disponible para que usted vaya, lo lea, lo escuche, revise los versículos bíblicos y pueda perfectamente repasarlo nuevamente. Si usted dice, yo no tengo un teléfono celular, no tengo una computadora, si usted tiene sed, usted puede buscar a alguien que lo tiene y que le diga, mire, explíqueme cómo es el asunto de poder ver esos videos nuevamente para ver la enseñanza que el pastor está dando. Segundo libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Quiero leer un versículo que está atrás de este, por favor. Disculpe que no lo tenía acá en mis notas, pero necesito leerlo para poderle dar más forma a esto que está acá
Segundo libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hello. Quédese ahí, por favor. Para la destrucción de fortalezas. La pregunta es: ¿de cuáles fortalezas está hablando el apóstol Pablo acá? Esas fortalezas mentales, pero ¿de cuáles son? ¿Cuáles son esas fortalezas? Y yo escribí aquí unas preguntas o unas interrogantes para abordar con usted el tema. Y repito, yo necesito que usted vuelva a revisar este contenido, porque quizás se da mucho material y tal vez no lo podemos asimilar. ¿Cuáles? Yo son preguntas que pongo acá para interactuar con ustedes. ¿Cuáles y cuándo se formaron esas fortalezas mentales de las cuales el apóstol Pablo está hablando? ¿Cuándo se formaron y cuáles son? ¿Cuáles fortalezas? Porque dice la Escritura que podemos nosotros con nuestras armas que tenemos, que son poderosas en Cristo Jesús, entonces podemos destruir esas fortalezas y derribar todos los argumentos. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Y cómo fue que se formaron? ¿Cómo? Desde niños. Se formaron desde niños porque vivimos en un sistema, mis amados, que coexistimos con un mundo natural, aunque somos espirituales. Yo me he dado cuenta de esto y a mí a veces me gusta conversarlo con ustedes acá en la iglesia, de que más allá de un mensaje de motivación que es bonito, a veces es un mensaje que tiene que ser directamente a el conocimiento de la verdad en Cristo. No podemos seguir con mensajes de motivación, aunque son bonitos, y salimos con la motivación al tope, ¿verdad? Pero carecen de sustento. Y pasado las horas, la gente dice: ¿qué fue lo que enseñaron? ¿Qué fue el asunto? Me pareció bonito, pero eso es lo que quiero decirle hoy, es de que el Señor está interesado en llevarlo a una dimensión diferente a nosotros. Y aquí hay un asunto, yo he venido hablando acerca el domingo anterior, el miércoles y hoy, y el miércoles también vamos a abordar el mismo tema, con respecto a lo que son los pensamientos, la batalla que se desarrolla aquí en nuestra mente. Y el problema, porque aquí el apóstol Pablo dice que podemos derribar todos esos argumentos, todas esas fortalezas que se crearon en nuestra mente, que se crearon desde niños. El no puedo, el no soy capaz, el no me lo merezco, el no sé si podré. Esas fortalezas espirituales fuertísimas de complejos, esas fortalezas espirituales también de no me lo merezco. Y si lo pasamos al término religioso, esas fortalezas de decir estoy en pecado, entonces el Señor no me ve. Otra vez volví a cometer un error y el Señor no me va a perdonar. O crecimos en un ambiente muy religioso donde todo lo que hacíamos era pecado y nos limitábamos y vivíamos más presos, aunque cantábamos que ya no éramos esclavos del temor, pero presos totalmente porque todo era pecado. Es que interesante, porque el Señor le quiere hacer a usted libre en su pensamiento también. Y el ser libre en el pensamiento, por favor, no confunda una cosa con la otra. Ser libre en el pensamiento no significa que usted va a ir a pecar como quiera ahí. Al contrario, es cuando usted tiene la noción de que todo su ser le pertenece a Cristo Jesús y que usted va a representarlo a Él aquí en la tierra. Entonces, con más dignidad usted se va a cuidar en lo que habla, en lo que dice, en lo que viste, en lo que come, en lo que hace, porque sabe que está honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay fortalezas mentales, hay fortalezas que se generan en nuestra vida, que en algún momento pasaron. ¿Cuáles y cuándo se formaron y se crearon esas fortalezas mentales? ¿Cómo las derribo? Hello. ¿Cómo las derribo? ¿Cómo hago para quitar esos no puedo? Ayer, mientras que compartía en un seminario de liderazgo, una actividad que había acá en la zona de Sarapiquí, hablé un poquito con respecto a que una de las cosas que no me gusta de la iglesia cristiana, que no me gusta del pueblo cristiano evangélico, es que
el pueblo cristiano evangélico es muy conformista. No todos, ustedes no, ustedes son tope de línea, ustedes es lo mejor que hay. Pero mucha gente cristiana se conformó en decir, de por sí ya Cristo viene, de por sí ya el Señor ya viene, y no se esforzaron. Y entonces invalidaron lo que mismo Dios había dicho, de que tenemos que subyugar la tierra, de que tenemos que tomar posesión. Y yo decía ayer, ¿cómo hay gente que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin ese apoyo de parte de Dios, conquista, tiene dinero, hace un montón de cosas? ¿Y cómo es que el cristiano, con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, con la revelación del Padre, no se atreve a ir a conquistar? Y se me cruzó un pensamiento. Yo digo, porque alguien puede estar pensando es que van y hacen negocios ilícitos, van y entonces el enemigo les ayuda a tener plata, el enemigo les ayuda a tener fama y hacen pactos con el cachudo por allá para ser populares. Y yo digo, bueno, puede ser, pero ¿qué tal si nosotros hacemos un pacto con el Rey de Reyes y le decimos, Señor, yo voy a vivir conforme a tu palabra? ¿No le parece que ese es más poderoso que cualquiera de esos que anda por ahí? Sí, porque yo sé y he escuchado de que hay gente que hace pactos extraños y que se va al cementerio con 3 gatos y un pollo y todo el asunto, ¿verdad? No, es en serio, ¿verdad? Y que tiran la sangre ahí, la cosa y esto, que lo otro, ¿verdad? Y no sé cuánta cosa. Y por unos cuantos meses como que le va bien a ese fulano, ¿verdad? Y nosotros no tenemos necesidad de nada de eso. Lo único que ocupamos es postrar nuestra vida delante de Dios y decirle, Señor, todo lo que soy te pertenece a ti. Pero quiero vivir conforme a lo que dice tu reino, no conforme a lo que digo yo. Y aquí es donde nace este servidor o sale su servidor a explicarle algunos conceptos que quizás no entendemos con respecto al reino. Porque si usted le dice, Señor, Padre, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, mis amados, en ese momento usted le está entregando su dominio al dominio de Él. Y ya usted ya no vive, dice Pablo, ahora vive Él en mí. Nada más. Y eso es radical. Y le aseguro que si usted pasa a ese nivel y tiene esa revelación de pasar a ese nivel, usted va a ser muy exitoso. Muy, muy exitoso. Porque lo peor es ser exitoso en lo que no hemos sido llamados a hacer. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero ser exitosos en el Señor es otra cosa. Así que nosotros podemos perfectamente, hay un versículo bíblico, se lo leía anteriormente, el Señor le va a dar a usted la habilidad para producir dinero. Usted no se preocupe ni tenga envidia por los que tienen más. No tenga envidia por ellos, jamás. Dios le puede dar creatividad a usted, mucha creatividad, consumado a lo que ya usted tiene. Usted le dice, Señor, a partir de ya, tal cual lo dice el libro de los Salmos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme, dice el Señor, te voy a dar como herencia a las naciones. El Señor te puede dar a ti impresionantemente habilidades para que tú desarrolles negocios y comiences a emprender de una manera sobrenatural. O sea, en otras palabras, quiero decirle de que nosotros tenemos una ventaja con respecto a la gente que no tiene a Cristo Jesús. Porque tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es creativa. La mente de Cristo está siempre haciendo. Y usted como hijo de Dios debería también hacer lo mismo. En mi muy querido Fincagua aprendí un dicho que dice que hijo de tigre tiene que ser rayado. Así que usted y yo, mis amados, tenemos que estar en esa misma línea. ¿Cómo la derribo? Bueno, con las armas que no son carnales. ¿Qué hago después de derribar esas fortalezas? ¿Qué hago? Y otra pregunta más que puse acá. ¿Por qué yo debo de hacerlo? ¿Por qué debo derribar todas esas fortalezas y traer cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo? ¿Por qué? Porque es la única manera de que el reino de Dios afecte mi vida y que yo descubra las dimensiones que hay. Es la única manera. Yo no puedo pretender, discúlpenme, yo no puedo pretender hablar de reino si no he podido por lo menos llevar cautivo mis pensamientos a Cristo Jesús. Y tal vez voy a abordar un tema, ya con esto voy a concluir, un tema que a mucha gente le cuesta. Yo estoy contento de que esta iglesia ha hecho un cambio impresionante. Yo estoy muy feliz de como su pastor, de ver el cambio que usted ha tenido en la parte financiera. Pero una de las cosas que más le cuesta al hombre es despojarse del dinero.
Y ese es un argumento que usted tiene que traer cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo. Y decirle: Señor, esto te pertenece a ti. Esto te pertenece, no es mío. Ay, pero es que lo ocupo. Esto es tuyo, Señor. Y eso es obedecer a lo que dice la palabra. Hay gente que no está todavía en esa dimensión. Yo voy a seguir predicando de esta línea. Voy a seguir predicando en esta dirección porque creo de que lo que más podemos hacer es ser productivos cuando venimos acá a la iglesia. Ese es un campo de entrenamiento aquí, mis amados. Venimos a ser entrenados conforme a lo que dice la Escritura. Repito, los mensajes emotivos son bonitos. Yo he predicado muchas veces mensajes emotivos que son muy lindos y son muy alentadores quizás. Pero hay otro tipo de mensajes como estos que nos llevan a la realidad de la palabra. Quiero que por favor se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuché a alguien que dijo un día, no sé si voy a poder ordenar bien la frase, pero más o menos dice así como: que no se preocupe usted tanto por dejar de pecar. Porque hay gente que tiene esa lucha. ¿Cómo dejo? ¿Cómo hago para? Es que me gusta tanto eso y tengo... No se preocupe tanto por eso. Preocúpese porque su mente está enamorada de Dios. Preocúpese porque usted esté enamorado de Dios. Y le garantizo que si usted está enamorado de Dios, lo demás automáticamente va a desaparecer. Yo sé que esa frase lo dijo de otra manera, lo dijo como más preciso, pero es la misma idea. O sea, hay gente que se preocupa: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le hago para...? Yo quisiera dar mi diezmo, pero no he podido. Preocúpese por enamorarse de Dios y automáticamente todas esas cosas van a empezar a suceder. Porque el reflejo de nuestra vida con lo que hacemos es lo que dicta realmente lo que hay en nuestro corazón. Usted puede decir que ama a Cristo, usted puede decir que ama al Señor, pero sus actos son realmente los que lo van a usted a exponer. Sus actos, la manera como usted se comporta, la manera como usted acciona.